Sejam todos muito bem-vindos a mais Soyez uma tous les live bienvenus, encore en live, do nosso querido irmão Pedro à Dong. notre bien-aimé frère Boa Pedro. noite, irmão Donc, Pedro. Como o senhor bonsoir está? Sean frère todos Pedro, comment vous allez? bienvenidos a un nuevo live con el hermano Pedro Don. ¿Cómo está, Amém, hermano? Gabriel. Amen, Gabriel. Que bom que você, né, Amén, está Gabriel. Qué estreando bueno aqui Et que c'est no usted bien lugar está de André estrenando aquí en el Oliveira. lugar de André Olivera. E graças ao Senhor, nós estamos Gracias al Señor, dois convidados estamos hoy con dos invitados Equador, né, de l'Équateur. de que Ecuador. possa Que el nos Señor abençoar pueda nessa live. Nous bénir dans bendecir este E live. quero já apresentar os Y dois, quiero os presentar dois ya irmãos a do los Equador, dos ambos hermanos da de região de Ecuador, Guayaquil, onde ambos de aconteceu a Guayaquil, conferência donde esse final de tuvimos la semana. conferencia este fin de semana. E o Senhor nos abençoou muito desde Y que el nós Señor nos chegamos bendijo mucho na desde que llegamos. sexta-feira, El no día jantar, no viernes, horário do jantar. en la cena, E o Senhor já nos el deu Señor uma luz ya nos no dio una sentido luz prático de como en el sentido iria práctico ser a de direção, né, cómo sería la da dirección prática dessa conferência. de la Foi práctica muito de esta bom. O Senhor já conferencia. nos deixou claro que Y fue faltam mucho, y fue muy bueno que el trabalhadores, Señor ya nos no dejó claro Equador que e faltan também no trabajadores en Peru. Ecuador E y también en nós Perú. recebemos a orientação do Senhor de que Y nós recibimos podemos la trabalhar orientación del três Señor de que países podemos ali que trabajar los tres realmente países têm juntos fronteiras, né, que tienen una fronteiras terrestres, que são frontera terrestre, que Equador, son Peru e também Ecuador, Colômbia, Perú porque y Colômbia Colombia. é como, né, Porque país com irmão Colombia mais velho que já tem es un país con hermanos mais más viejos que colportores, tienen más já tem mais colportores, estrutura, né, para nos ajudar. tienen más Então, estructura para nós, ayudarnos. graças ao Senhor, recebemos a orientação Entonces, do gracias Senhor al Señor, de recibimos la unir orientación esses del três Señor países para caminharem de juntos, unir y Colômbia, colocar estos tres Equador e países a Peru, andar para juntos, Colombia, fortalecer Ecuador y Perú, para um ao outro, para fortalecerse justamente unos a aumentar otros, a eficiência e o trabalho dos colportores aumentar e la aumentar eficiencia y la também o número eficacia de de los cepistas, trabajadores para y nós aumentar el termos número de CPVistas. rapidamente Entonces ingressado em três, eu falei hemos ingresado em rápidamente, três semestres, que hemos entrado em en 3 semestres, pelo menos 60 colportores por lo menos tener 60 60 colportores. para os Yo três digo países, 60 colportores não, para los né, tres os países, colportores produzidos no los para colportores outras regiões, producidos para para missões otras no regiones, exterior, né? para misión en el Esses três exterior. países, a Para necessidade é estos muito tres grande. países Nós tenemos la precisamos cada necesidad muy semestre grande produzir 60 de que colportores. cada Portanto, semestre em 3 semestres producir queremos 60 produzir colportores, 180 colportores por lo menos para producir 180 acrescentar no nosso colportores trabalho, que atualmente en estamos el contando trabajo com que poucos actualmente colportores, estamos contando assim, em con torno de pocos 10 colportores, colportores no solo Equador 10 e não colportores en muito Ecuador, diferente no Peru. y no muy E diferente en el graças ao Perú. Senhor, o Senhor já está, Gracias al os irmãos já Señor, estão querendo, né? Nós temos los uma casa de hermanos ya colportores no están, Equador que fica em Quito, ya a tenemos capital, una casa e de aqui na região colportores en Ecuador, de Quito, la Guayaquil, onde foi a capital, conferência, y en não donde fue la temos conferencia nenhuma en casa de Guayaquil, colportores e os no irmãos había já ninguna casa de receberam colportores, orientação pero los hermanos e nós recibieron la orientación procuramos uma casa de de colportores buscar una já casa de ali colportores em Guayaquil. en E mesmo que Guayaquil. ainda não tenhamos Y aunque no produzidos ainda no tengamos começo de aún semestre en este colportores, comienzo de semestre, no hemos producido Colômbia já colportores, deixou alguns Colombia colportores ya igual para dejó algunos atuar na região de colportores Guayaquil. Portanto, para essa casa que actuar os en la irmãos vão región de alugar não Guayaquil. ficará vazia. E Entonces, também esta o casa que será CEP, alquilada no né, estará vacía. Y también el que CPEP, fica ali na região ali de Babahoyo, né? que está en la región de Babahoyos. Podem também, quando forem para atuar na Entonces, cuando cidade de fueran Guayaquil, não para precisam actuar voltar en la ciudad de à noite, Guayaquil, no né? necesitan Eles volver de podem noche. ficar atuando Ellos pueden alguns quedarse dias ali actuando com o apoio algunos da días Casa ahí Colportores para isso. con el Portanto, apoyo de irmãos, nós Calce vemos Colportores. Por lo voltamos tanto, com muita hermanos, alegria, muita volvimos muy expectativa, contentos, né, con de que mucha o Senhor alegría, vai con mucha abençoar expectativa muito de que el Señor Equador, Peru e, bendecirá mucho a consequentemente, Ecuador, Colômbia Perú vai ganhar y também como mais consecuencia bênção, né, Colombia com essa también atuação. obtendrá más Portanto, bendiciones eu con quero esta apresentar actuación. primeiro o Por Michael, lo tanto, né? quiero presentar primero a Michael, Michael. ele está em Guayaquil, Michael e está en também o Luiz Guayaquil Medina, que y Luis está, né, Medina, em que Babahoyo. está
en Babahoyo, onde fica, né, perto de onde fica o CEA. donde cerca Então, que está vocês el CEPEP. apresentam-se, né, um pouco Entonces se presentan e ustedes un dizem, né, poco como está aí a região de y vocês, o cuenten un Equador, poco cómo como está está o su ânimo para región. Hay receber a Ecuador, cómo está conferência, el né, ánimo, e cómo como fue vão recibida la agir conferencia daqui para frente. y cómo van a actuar de aquí en adelante. Amém, amém. Amém, irmão Pedro. Amém, Gabriel. Amém, Amén, Luiz. hermano Pedro, amén, Estou Gabriel, muito amén, contente Luis. de poder participar aqui da live, né? Estoy muy feliz de estar Após en esse, este esse live final de semana que foi realmente después maravilhoso. del final de Meu nome semana é que fue Michael, irmãos. maravilloso. Eu estou morando Mi em nombre Grande es Guayaquil, Michael né? A gente chama de y Grande vivo Guayaquil. en É nos uma llamamos cidade Gran a mais Guayaquil, importante do país, de fato, né? la Ela ciudad más tem três importante cidades que del ficam ali país. unidas, né? Esta región tiene Daule, tie- San tres Borondoni e ciudades que Guayaquil, están né? Então a gente unidas mora em Daule, né? junto Que con faz parte Guayaquil. de Grande Guayaquil, 3 milhões de habitantes. Irmãos, Esta e ciudad donde yo essa vivo semana a tiene gente 3 sofremos ali, millones de por misericórdia de habitantes. Deus. Soy E, irmãos, casado, soy realmente valiente de esse David final de semana foi maravilhoso, y né? ese final Só de para que os irmãos semana fue conheçam um maravilloso. pouco do pano de fundo, né? Solo para que Em los hermanos 2024, conozcan un nosso irmão poco el Pedro estava marcado contexto, para en el vir à conferência. 2024 Em estaba novembro de ya 2024, agendada una ali na conferencia con el situação hermano política Pedro do país, né? y en el Foi muito ruim. 2024 Teve tuvimos una muita situación turbulência, política né? muy O irmão Pedro difícil ele não conseguiu vir, né? en la parte de Mas, seguridad, irmãos, graças a Deus, né? O pero Senhor, ele gracias tinha preparado uma bênção, né? a Dios el Señor ya Uma bênção tenía, especial para o ya Equador, había né? preparado una E bendición o nosso irmão Pedro não especial para conseguiu vir, né? nosotros. Nesse final de Y semana. hermano Pedro Mas ahora percebemos que pudo o inimigo estar estava aquí tentando, né? y Estragar, né? percibimos que Esse el tempo enemigo de estaba preparação, né? intentando E aí, dañar lo que el o nosso irmão Espíritu Pedro chegou quería na hacer. conexão de Lima, né? Pero nuestro padre Pedro E, llegó desde una e conexión aí de Lima, o Perú, voo ficou retrasado, né? Mas y ahí el em vuelo se poucas atrasó, horas. Aí os irmãos más o ficaram menos unas sabendo, todo 2 mundo horas. começou a orar fortemente, né? Los E hermanos graças a todos Deus, né, o irmão empezaron Pedro a conseguiu orar volar, né? O y avião ele chegou gracias de al Señor volta, el né? O irmão hermano Pedro chegou, pudo tinha marcado despegar 2 y horas, mas llegar chegou aquí. 2 horas antes, Habíamos né? ya Irmãos, e assim que o nosso irmão Pedro chegou, programado Deus todo marcou unas a 2 horas y jantar, llegó né? 2 horas E después. no jantar, irmãos, já foi algo Y maravilhoso, ya né? en O la Espírito cena fue começou algo a despegar, maravilloso, né? que el O nosso irmão Pedro, Espíritu né? Ele comenzó estava a numa actuar y el direção hermano muito clara Pedro nos para dio o una avanço do dirección muy evangelho no clara nosso país para el avance e del fazer Evangelio en nós nuestro trabalharmos país. juntos, né? O Peru, Él a nos dijo que Colômbia deberíamos e o trabajar Equador, né? juntos, Perú, Nessa Colombia comunhão y aí, Ecuador. o Espírito realmente nos deu uma Y direção en esa maravilhosa. comunión E el após Espíritu isso, irmãos, realmente nos a dio una conferência nós tínhamos dirección uma reunião com maravillosa y después de credibilidade esto, na la conferencia, sexta-feira. nosotros Aí tivemos agendamos una cerimônia, reunión con los reunião. valientes O de David. ambiente El foi viernes tuvimos maravilhoso. bastante comunión, fue un E após ambiente isso, irmãos, a maravilloso. gente começou a ter realmente o final Y de luego de semana esto maravilhoso, né? también Tem tuvimos un muitas final de coisas que têm semana acontecido, né? maravilloso. Nesse final Hay de muchas semana. cosas que A ya han gente tem tido sucedido. comunhão, né, nesses dias com os Hemos irmãos. tenido Já varias tem muita comuniones coisa desde ese sendo día con los movimentada hermanos. com Ya relação hay à varias ordem que cosas que se Deus están nos deu moviendo através do irmão en Pedro, relación a principalmente nas la igrejas orden também, que né, el irmãos? Señor Está nos dio a muito, través del hermano. muito esquentado, né? Tem muitos irmãos También animados, né? todos los Mas a hermanos gente tem están muita expectativa para a vinda do animados. irmão Pedro. Teníamos Eu mucha acredito que expectativa con foi la venida del realmente hermano foi Pedro y a bênção realmente de Deus creemos para as que la igrejas. Chegou. Tem muita bendición coisa que de falar, né? Mas Dios estuvo con las vou passar iglesias, llegó a las para o iglesias Luizinho. de Ecuador. Amém? Quiero pasarle un poco a Amén, amén, Luis hermano también. Pedro, hermano Gabriel, Michael. También Gracias hermano al Señor por Pedro, la hermano Gabriel, conferencia. Michael, gracias al Señor por la El enemigo trató de conferencia en interrumpir Ecuador. El la enemigo venida de trató nuestro de hermano Pedro interrumpir con tantas la venida de situaciones, nuestro hermano mas Pedro gracias con al Señor, tantas hermano Pedro situaciones, pudo pero ir a gracias al Señor, nuestro hermano país Pedro pudo y la llegar a bendición nuestro vino con la país. Y la fructificación. bendición vino Gracias al con la Señor porque fructificación. hoy los hermanos han Gracias al reaccionado Señor, porque hoy los favorablemente hermanos a han la reaccionado de conferencia. una forma Actualmente nosotros favorable a la tenemos conferencia. 4 CPVistas ya en la Nosotros base, tenemos actuando en la cuatro base. CPVistas Gracias ya al Señor, los actuando colportores también fue un base ánimo muy y los grande para los colportores colportores. también fue un ánimo El muy año grande pasado para tuvimos una ellos. El año experiencia muy pasado buena en el tuvimos colportaje. una experiencia Todo el mundo muy conoce. buena con el Y gracias al colportaje Señor que- hoy ya estamos batiendo y gracias metas al con los Señor colportores hoy 25 estamos ya kits. Los colportores están alcanzando totalmente metas con los animados. colportores de Gracias al Señor 25 kits. Ellos están bastante también uno de los animados. desafíos y los Gracias al encargos del Señor, hermano uno de Pedro, los la desafíos de casa los de colportores encargos en del Guayaquil. hermano Gracias al Señor Pedro ya es era una la casa de realidad. colportores Gracias en al Señor el Guayaquil Señor y hoy es solo una da la realidad. dirección, nosotros El Señor da obedecemos la dirección y simplemente y el Señor nosotros ya tiene todo hecho, obedecemos. ¿no? Gracias al Y Señor el por Señor su ya tiene todo misericordia
hecho. Gracias al Señor por su misericordia. Presentándome, soy yo,
Luis Medina, de la iglesia en Babahoyo, Ecuador. sirviendo en la administración de CEPEP. Actualmente estoy Y sirviendo en la también estoy administración sirviendo del en la obra CEPEP aquí en nuestro y país, también ¿no? estoy Gracias sirviendo al en la Señor obra por aquí en nuestro esa país. conferencia Gracias al maravillosa Señor por que esta nos quitó conferencia nuestro año maravillosa 2025 infértil para un año que nos 2026 quitó este lleno año de 2025 fructificación. infértil y Gracias al nos dio Señor un año porque el Señor pudo 2026 traer lleno de esa palabra hacia fructificación. nuestro país. Gracias al Gracias Señor al porque Señor pudo por todo el traer esa encargo que palabra a también el nuestro hermano país, Pedro por pasó todo para el los encargo que valientes de también el David. hermano Ahora Pedro es de pasó a nosotros ser los valientes de responsables en David lo que el Señor y nos ahora está en encomendó. nosotros ser Nuestro responsables en lo CEPEP que el también es Señor nos nuestra encomendó. responsabilidad. Nuestro Tener, CEPEP llenar el también CEPEP, es nuestra la responsabilidad. responsabilidad de cada uno de los Llenar el valientes de CEPEP es David, la poder responsabilidad de trabajar cada uno para de el los Señor, valientes de para David, que Él pueda poder hacer trabajar cumplida para su el voluntad. Señor, Oh para que Señor pueda Jesús, ser gracias cumplida Señor su por esta voluntad. venida. Oh Señor Momento. Jesús, gracias al Señor por esta venida. Amén. Luiz, vamos aproveitar Luis, vamos a para falar aprovechar pouquinho do CEAP, para hablar un né? poco del Fica CEPEP, perto de Babahoyo, em que que está cidade mesmo? cerca de Babahoyos. ¿En qué El ciudad? CEPEP queda El en CEPEP Pujan, una ciudad queda en aproximadamente Pujan, una 12 ciudad kilómetros de Babahoyo. aproximadamente El a CEPEP, 12 gracias al kilómetros de Señor, está Babahoyo. muy El bien CEPEP, gracias al ubicado. Señor, está Es un muy bien predio ubicado. de Es un 3.000 edificio metros cuadrados de 2.000, y tres está mil ubicado metros en la cuadrados vía y principal está del ubicado en la país vía que se llama principal la del país. E25, una vía Se llama la panamericana E25. que Es une una vía realmente no solo panamericana el norte y el que sur del une país, realmente no sino solo que el norte une y el sur del también país, con las regiones que sino está al también norte, la Colombia, región que y el están sur, al que norte de es Perú, Colombia ¿no? y al Realmente sur, que es es una Perú, ¿no? ubicación central en nuestro Realmente es una país ubicación donde central facilita en el mucho la país, llegada de donde los hermanos facilita y de las mucho iglesias la para llegada de poder los ser hermanos perfeccionados, a ya las que iglesias para ser está en la vía perfeccionados, principal de nuestro ya país, que ¿no? está en la vía principal Luiz, de quando nuestro país. começou, né? Eu acho que foi mais ou menos que Luis, um ano e meio ¿cuándo atrás, né? comenzó? O Hace CEPEP, un año y medio né? atrás comenzó el El CEPEP. año, el CP comenzó hace 2 años, hermano El CEPEP Pedro. comenzó hace 2 años, hermano Pedro. E quando começou, 2 años. nós Y cuando começamos numa comenzó, casa pequena nosotros comenzamos en una casa pequeña em Babahoyo, né? en Babahoyos. Ainda era Y bastante aún precária, né? A era situação bastante precaria la situación para hospedar os CPVistas, para né? Os hospedar a CEPistas. los CPVistas, a los Mas graças ao CEPistas, Senhor, né? Os irmãos andaram procurando pero casas gracias mais al Señor los hermanos adequadas buscaron e casas más Luiz, adecuadas né? y Luis Conhecia um amigo, né? conocía a un amigo Que tinha uma propriedade grande e que tenía una estava propiedad abandonada, grande né? que estaba E eles abandonada acreditaram, né? Aí ele y falou ellos para os outros creyeron irmãos e os y irmãos él les dijo a los acreditaram, otros hermanos y oraram los hermanos e creyeron, oraron finalmente conseguiram essa y propriedade. finalmente E é um consiguieron esta lugar muito propiedad. bom, Y muito es un adequado lugar muy para o bueno, SEAP, muy né? adecuado para Luiz, você quer CEPEP. contar um pouquinho rapidamente Luis quiere contar un poco como é essa rápidamente propriedade? cómo Quantos es esta quartos, qual é o propiedad, tamanho? cuántas habitaciones, cómo es el tamaño. Rápidamente la experiencia, hermano. Rápidamente la Yo experiencia, sirvo en el CP con Marlon, ¿no? hermano, yo sirvo en el Y CEPEP con Marlon estaba Marlon en la conferencia en y África Marlon y estaba en la me conferencia pasó las en imágenes África del CPEP y en Marlon me África envió las y me imágenes dijo, del Luis, CEPEP en nosotros África. necesitamos Me dijo, buscar Luis, algo igual. nosotros El Señor necesitamos tiene buscar algo algo preparado para igual. El nosotros. Señor tiene Y algo preparado para realmente nosotros. era un poco difícil Y encontrar, realmente era un pero poco difícil siempre, encontrarlo. siempre gracias al Señor he creído que el Pero Señor siempre quien hace la gracias obra, al ¿no? Señor he Y creído ahí que Él es comencé el a que hace buscar las la obra. casas, ¿no? Y había Y una ahí comencé casa a que buscar estaba las casas y siempre había en la una vía casa cuando uno que va estaba a siempre cualquier en la vía ciudad, uno cuando pasa uno por va a ahí. cualquier ciudad, Entonces uno siempre pasa uno por ahí. pasaba y veía una casa muy grande, Siempre uno pasaba y con veía una un casa lote muy muy grande grande, y con parecía un lote imposible, bastante hermano, grande y poder parecía conseguir. La imposible, verdad, la hermano, diferencia poder del conseguirla, pero precio la con la casa que diferencia del digamos precio nosotros con la alquilábamos casa en Babahoyo, que ya solo nosotros eran alquilábamos en $200 Babahoyo, de diferencia, no solo, era nada. solo eran 200 Era una dólares de casa diferencia, no era abandonada, nada. pero Era muy una casa grande, que abandonada, pero nosotros, muy gracias al Señor, la grande, iglesia que se nosotros, levantó, gracias al Señor, tuvo la ese iglesia encargo se y levantó, gracias al Señor se tuvo ese renovó, encargo y ¿no? gracias Y al gracias al Señor Señor se hoy es una renovó. casa que Y tiene gracias al mucha Señor hoy amplitud, es una algo casa que que tiene mucha teníamos mucho amplitud, problema en la base algo antigua, en la cual ya que teníamos cuando uno algunos se problemas en la enfermaba, base se antigua. El enfermaban problema era todos que porque era cuando muy uno se pequeño, enfermaba, todos se era muy enfermaban porque pequeño. era muy Gracias al Señor, pequeña el la Señor casa. bendijo, ¿no? Pero gracias Y al realmente Señor, el todo lo que Señor pasó fue de Dios. bendijo Los y todo lo que chicos, los pasó fue de cepevistas, Dios. los colportores, que en Los ese tiempo aún no cepevistas, los eran colportores, colportores, que en ese cepevistas, tiempo aún no eran estaban en colportores, esa eran casa y cepevistas, realmente estaban en ofrecieron esa cafés, casa y oramos
gente ahí, y pusieron gracias, sus Señor, el Señor pies, nos ellos dio esa oraban oportunidad ahí
Y el Hasta el día de Señor hoy nos estamos dio ahí. esa Los dueños oportunidad y hasta el día de hoy están muy estamos contentos ahí. con Los dueños nosotros, están muy están muy felices contentos con y esta nosotros, están casa muy era una felices. herencia familiar Y esta disputada, casa era una herencia su familiar familia estaba disputada, separada, su mas familia estaba gracias al Señor, separada, el Señor pero aún ha gracias ido al arreglando Señor, todo eso el en una Señor aún ha familia ido que no es arreglando todo creyente eso en una y ellos familia están que muy no es felices porque su creyente. familia se Y está ellos están muy volviendo a unir. felices porque Y su es solo la familia mano de Dios, se hermano, está solo volviendo a unir. Y eso es solo la mano nosotros de Dios, disponernos, hermano. amén. Es solo Amém. disponernos. Amén. Agora deixa eu falar, conversar um pouco com o Michael. Bueno, voy a comenzar un poco con Michael. Guayaquil é Michael, a maior Guayaquil cidade es do la mayor Equador, ciudad certo? de Ecuador, ¿verdad? Hoje, né, é Y uma hoy cidade em que es nós una ciudad concentramos todas as en la atenções cual nosotros para que concentramos todas las Guayaquil atenciones seja, né, uma para que igreja, né, Guayaquil sea una motriz para iglesia mover, né, motriz, todo o país, para que todas as igrejas mueva do todo el país. país, todas las iglesias del E país. Luiz Berna era um cooperador que Y Luis estava Berna era un servindo cooperador que na estaba capital, né, Quito, sirviendo en Capital, en e Quito, se mudou também para Guayaquil para y se mudó también reforçar, a né, o Guayaquil para trabalho da reforzar igreja em Guayaquil. el trabajo de Então, la iglesia en Michael, Guayaquil. conta um pouco, porque Entonces, Michael, cuente un eu poco, ouvi de que vocês têm porque yo feito um bom escuché trabalho de que ustedes han com hecho os un buen trabajo adolescentes, con várias los casas de adolescentes. adolescentes, Hay inclusive varias casas de eu vi um adolescentes testemunho e de uma família ali na inclusive hay península, né? un E testimonio que de una familia de una foi um milagre península de Deus, né? que fue un Então, milagro assim, de conta um pouco Dios. para os irmãos como Entonces, cuente a un poco a situação, los parece que os hermanos braços do cómo Senhor es la têm situación de Guayaquil. reavivado, né? Gracias al Señor, E que isso el Señor pode ser um modelo para reavivó influenciar y esto todas as puede ser igrejas un do país. modelo para influenciar a todas las iglesias del Amigo país. Pedro, sim, a gente já Amén, hermano faz Pedro. 2 anos, né, atrás que a gente Sí, hace começou com as casas de 2 adolescentes, né? años que Nosotros iniciamos con las iniciamos como casas de uma só casa, né, adolescentes. de Nosotros adolescentes iniciamos aqui na con una cidade. casa de E adolescentes a gente aquí tinha um en la problema, né? ciudad Porque a cidade y grande, nosotros né? teníamos un Eu problema acho porque que es una ciudad bem grande. difícil a gente chegar Creo a que es todos bien os bairros, né? difícil Tem llegar a irmãos todos los espalhados toda barrios. Hay na hermanos cidade, no norte, no sul. distribuidos por toda la ciudad, en Então a el norte, el gente sur. começou com uma casa de adolescentes Y nosotros centralizada, né? comenzamos con Que una casa ficava de no centro da adolescentes cidade. centralizada que daba en E el graças a centro Deus o de la Senhor ciudad. começou, né, a Y trabalhar, a gracias a Dios, multiplicar. el Señor Mas a gente comenzó a começou a trabajar, a perceber que multiplicar, ainda não tinha toda a igreja pero envolvida, né? comenzamos a Na casa de percibir que aún toda adolescentes, la nos iglesia no estaba eventos. involucrada en la E a casa gente teve adolescente. comunhão com a liderança da Y igreja, né? nosotros Um só tuvimos coração. comunión con el E liderazgo Deus de la nos deu esse iglesia, caminho, né? De un solo corazón, y el Señor nos dio multiplicar un as camino, casas de adolescentes, que era né? multiplicar Então, ali a las gente casas de fez um adolescentes. trabalho de Y levantar ahí 5 nosotros casas de hicimos un trabajo de adolescentes levantar 5 casas de alguns bairros da adolescentes cidade, né? A gente en colocou algunos uma no barrios de la norte, no ciudad. sul, no leste, Colocamos no en el oeste, norte, en el sur, no en el centro. oeste, el occidente, en E el aí, centro. irmãos, assim que a gente fez essa Y en multiplicação, ese né? A momento gente en que começou a hicimos esta ver o multiplicación de las envolvimento dos casas, irmãos, né? comenzamos a ver cómo los hermanos Os se irmãos empezaron a começaram involucrar. a se Los apropriar, né? hermanos Da empezaron a ferramenta da casa de apropiarse adolescentes de e las herramientas começaram de a la casa de desenvolver. A adolescentes gente y tinha comenzaron a irmãos involucrarse. Había intendentes, né? Que eles hermanos não tinham a intendentes experiência de sair com que ellos adolescentes, no né? tenían la Começaram a experiencia de se salir envolver con com los eles, adolescentes y ellos trabalhar juntos, comenzaron né? a Irmãos que involucrarse, a fez um trabajar maravilhoso resultado, né? juntos A gente y fue algo não maravilloso sabia que ia acontecer resultado. algo assim, né? A Yo no gente sabía que iba a suceder começou algo na así. casa de adolescentes que a gente está Iniciamos en la coordenando, casa de né? Nesse setor adolescentes aqui da cidade. A gente en começou com un 5 sector aquí en la adolescentes no ciudad. bairro, né? Empezamos Eram con todos 5 filhos de irmãos. adolescentes, hermano Pedro. Mas, Eran irmãos, todos hijos de quando a gente hermanos. começou a trabalhar com o Vem e Pero cuando Vê, nosotros né, essa comenzamos a ferramenta trabajar con maravilhosa, el Ven y Ve, esa o herramienta Espírito começou a agir, maravillosa, irmãos. A gente el nem Espíritu comenzó a sabe actuar. de onde a gente sacou mais Nosotros adolescentes, no de sabemos onde a de gente tirou dónde mais surgieron adolescentes, más que a adolescentes. gente passou de 5 adolescentes a 30, Nosotros irmãos, pasamos de assim, 5 de um adolescentes a momento ao outro. A 30 gente nem adolescentes de un sabia o que momento estava a otro. acontecendo, né? E Nosotros agora ni isso sabíamos começou a se lo que estaba replicar em todas sucediendo, as pero casas de hermanos, adolescentes, né? Então a esto gente já comenzó tem a um número replicarse en de todas las casas de 80 adolescentes. Entonces, hoy até 100 tenemos un adolescentes na número cidade, de tem 80 a muita 100 diversidade adolescentes en la acontecendo, né? ciudad. Está E, irmãos, além a sucediendo, gente están está sucediendo cuidando, muchas né, de cosas. umas cidades polo perto También de estamos mirando Guayaquil, algunas ciudades que alrededor a de Guayaquil. península, né, que é a Liberdade. También está la Tem três península, cidades, Libertad, né? A Liberdade, tem y hay 3 Salinas e tem ciudades, Santa Helena. Libertad, Salinas y Essa, Santa Elena. essa microrregião ali, a gente Esa está em parceria microrregión, com eles, né? Então a gente, estamos en juntamente com o CEPAP, alianza né? con O ellos, CEPAP enviou uma equipe juntamente de con el trabalhar, CEPEP, né? para A enviar gente un foi com equipo uma hacia este classe de lugar. adolescentes aqui de Nosotros fuimos ya Guayaquil con una para
Casa de Adolescentes de Guayaquil, para inaugurar la Casa de Adolescentes en Libertad. aí, irmãos, o Espírito começou a agir, né? Y ahí el Aí Espíritu tínhamos comenzó poucos adolescentes, a de fato, actuar. eu Había acho que eram pocos duas famílias adolescentes, que eran estavam 2 o ali 3 há muitos anos, familias irmão, realmente que reunidos llevaban na ya muchos igreja, años en ese com lugar, momentos reuniéndose como la iglesia, difíceis mesmo con para momentos manter, né, difíciles os irmãos también para ali, irmão. Como é mantener que foi esse ahí tempo, irmão? la Eu comunión con nunca, los assim hermanos, que pero passei cuando fue pela el casa de CEPEP con un adolescentes, fui para grupo lá, y esta alianza con la Casa de foi algo Adolescentes, maravilhoso, né? Esses, hermanos, fue algo eu acho que eram maravilloso. 5 também, né? 4 adolescentes, Eran más o menos 5 o começaram a 4 fazer adolescentes trabalho que ali, había en ese lugar. né? Fazer bem e ver, Comenzamos a trabalhar trabajar, a hacer ven y com os ve, meninos ali. Irmãos, trabajar con realmente los não chicos sabem ahí. como é que aconteceu. Y Realmente é realmente no do sabemos cómo Espírito, irmão. sucedió, sabemos Realmente que es através algo e somente del pelo Espírito, Espíritu, pela bênção de porque Deus. esto sucede Nesse solamente tempo, por el eu Espíritu y la acho que foi bendición de Dios. 2 meses atrás Creo que fue que hace 2 meses daqui da Casa Adolescente que un foi para uma equipo de aquí de reunião la Casa de especial Adolescentes que os fue a una irmãos reunión organizaram ali. especial que los hermanos Convidados organizaron. novos, né? Había Os adolescentes novos, invitados, também seus pais, suas adolescentes famílias. nuevos, también sus E você, padres, sus quando familias. o irmão falou para Y nós, hermanos, ele cuando falou el assim, hermano irmão, eu nos tenho uma pequena dijo, reunião aqui hermanos, nosotros, com yo tengo una convidados, pequeña reunión eu estou aquí con precisando de ajuda para invitados, que vocês yo deem estoy necesitando de ayuda a para que reunião. ustedes E aí vengan foi uma equipe para daqui en esta reunión. da Casa do Y Adolescente enviamos que un foi para lá. equipo de la Casa de E assim que Adolescentes, fue a chegaram, ese lugar. irmãos, eles ficaram Y en el momento surpreendidos, en que ellos assim. llegaron, se Ali tinha sorprendieron lugar onde tinha mais de porque había 120 un pessoas, lugar donde irmão. había más de Todos 120 irmãos personas, novos, adolescentes todos novos. hermanos nuevos, adolescentes Realmente, irmão, nuevos. foi uma grande felicidade Realmente ver os irmãos fue ali. una E gran irmãos, felicidad somente ver o ahí a los Espírito, né? hermanos. Aquela menina Solamente que el é Espíritu. filha dos irmãos ali que estão Hay servindo na una nossa cidade, ela joven pegou que o es hija encargo, de ela unos foi hermanos, ella também, se tomó el consagrou para o CEAP e encargo, deixou a fue, se faculdade consagró para el para ir para o CEPEP, CEAP. dejó su Hoje ela está universidad para feliz ir que al ela CEPEP. saiu, né? Hoy ya está Uma feliz. coisa engraçada é que ela cuidava da casa Algo dos adolescentes chistoso ali, es que ella mas cuidaba de las ela casas saiu, adolescentes ela en ese serviu ao lugar, Senhor, ela foi e se consagrou. pero ella E a salió, coisa não se caiu, irmãos. consagró O Espírito puso y las mesmo. cosas Os no outros decayeron. adolescentes que estavam lá, Al eles contrario, los ajudaram otros a cuidar, adolescentes que né? estaban ahí se levantaron E ela foi también para o para CEAP, cuidar levou de toda ellos. a Ella fue al conferência, né? CEPEP, Ele já también voltou fue a também, la né, para conferencia. continuar Ella no también CEAP. ya Ela está sendo regresó preparada ahora para para as missões do continuar en el exterior CEPEP também. y está Então siendo foi algo preparada maravilhoso, para irmão, las de misiones perceber del que exterior. o Y es Espírito está maravilloso, agindo hermano. de uma Nosotros maneira maravilhosa percibimos nessa região, irmão Pedro. Muito contente. esa Uma experiencia pergunta, Michael. maravillosa en esa región. Daqueles Una pregunta, 85 Michael. De que aquellos se levantaram 85 que se para fazer o levantaron CEAP, para hacer el CEPEP, quantos efetivamente ¿cuántos foram, estão indo, efectivamente né? fueron, están yendo? Como eu queria saber. Quería saber. Então, irmão Pedro, desses 85, né, tem Bueno, de esos vários irmãos que ainda 85 não que se culminaram levantaron, a hay sua varios hermanos ensino meio, né? Então, que eles estão se que preparando aún no já. A terminaron gente tem já, su como falou pela bachillerato Luiz, tem 4 que y já estão ahí indo para o CEAP. en una Tem ciudad, por uma ejemplo, hay meta, né? 4 que ya están yendo al Na CEPEP y região, tenemos una uma meta de meta aquí en la enviar región. 10, na Tenemos uma una meta primeira de turma, enviar 10 10 en un primer jovens grupo, emancipados, estão 10 jóvenes concluindo o emancipados ensino meio. que están ya Já terminando no su próximo mês, colegio né? Então a gente tem y essa ya meta, a gente está sería ya en el trabalhando nisso próximo mes, tenemos esa meta, estamos trabajando que en isso eso possa acontecer, irmão Pedro, né? Então a para gente tem que uma eso meta pueda bem realmente suceder. desafiante, né? 10 adolescentes para Tenemos ir una ao CEAP meta que es nesse bastante, que próximo es un mês. desafío para nosotros, Tá. para mandarlos el próximo mes. Bueno, Então eu vou entrar na entonces palavra. voy a entrar en la palabra. Primeiramente, eu ainda Primeramente, queria complementar. quiero No começo complementar. da mensagem 36, En el comienzo del quando mensaje falar um 36, pouco do yo capítulo hice 26 de hice Gênesis, cuestión de hablar un o capítulo assunto 26 de que Génesis, estava falando no dia que anterior, hay no un sábado. asunto que estaba hablando el E día era um sábado, el día assunto anterior, muito interessante que eu não y consegui era algo muy desenvolver, né, na interesante que yo mensagem no pude anterior. desenvolver en el Eu mensaje falei anterior. ali rapidamente que Yo hablé isso, viu, rápidamente. Gabriel? É muito Vio, interessante. Gabriel, es Essa muy parte interesante do capítulo esta 26 parte tem del capítulo muita 26. semelhança com a nossa Hay experiência que mucha nós passamos, semejanza né? con nuestra Então, experiencia que hemos eu quis pasado. enfatizar Entonces que yo quise enfatizar Isaac, ele que Isaac, recebeu a bênção él de recibió Abraão, la né? bendición de Abraham, Herdou a bênção de Abraão, heredó e la ele bendición de se tornou Abraham, um homem
Entonces él se tornó un hombre bendecido. Todo lo que él hacía, Dios bendecía, porque Dios tenía interés en que su voluntad se cumpla. No es tanto por causa de Isaac, sino por causa de la voluntad del Señor. Entonces Isaac contaba con la bendición de Dios. Entonces Isaac, aún la primera vez que veo en la Biblia de ver que alguien en la Biblia hable que la primera vez que Isaac plantó, sembró, él cosechó 100 por 1. Es algo inédito, porque cualquier labrador o labrador, el agricultor sabe que si usted toma una tierra bruta, en el primer año no tiene una condición de cosechar 100 por 1. Tiene que preparar la tierra, arar, sacar piedras, corregir la acidez del suelo, si le falta nitrógeno, si falta potasio, entonces tiene que corregir el suelo para que produzca 100 por 1. Pero Isaac en el primer año ya él contaba con la bendición del Señor y él cosechó en esa tierra 100 por 1. Y él se tornó al capítulo 26, se tornó un hombre poderoso y riquísimo. Él pasó a poseer muchas ovejas, bueyes, tenía muchos siervos y siervas, de manera que los filisteos tuvieron envidia. Y yo hice un poco de paralelo, porque usted acompaña bien de cerca. A partir de 2017 recibimos una herencia de hermano Don, todo su legado, y el Señor nos bendijo con el colportaje dinámico. El Señor intensificó todas las herramientas. Con esto vinieron las redes de cuidado y especialmente la casa de adolescentes. Fue un milagro muy grande y hoy, tanto es que usted ve en el relato de Maicon, de que la bendición en la iglesia de Guayaquil es gracias a los adolescentes. Entonces tenemos que aprovechar más. Es el regalo que Dios nos dio para que avancemos, para que seamos fértiles y nos multipliquemos. Entonces, pues de 2017 para acá, el Señor nos fue bendiciendo mucho. Nunca llegamos a la divulgación de libros que predican el Evangelio del Reino. Nunca llegó al volumen que se llegó. A partir de 2019, hemos conseguido llegar a millones en Brasil, que era algo inédito. El Señor comenzó a bendecir mucho su obra y eso provocó envidia. Gabriel sabe lo que estoy hablando, que hubo envidia. Y esto hizo con que los filisteos fuesen a tapar, a cegar los pozos que Abraham había hecho. Y esto es como legado que recibimos del ministerio hermano Don, y nosotros simplemente dimos secuencia a todas las herramientas y contamos con la bendición del Señor y las cosas prosperaban. Y los filisteos intentaron tapar, cegar, parar para que el agua del pozo fluya. Yo digo con toda seguridad que lo que Dios quiere bendecirnos es con las aguas corrientes. Desde que en Salmo 42 vimos que la corza, el ciervo, anhela por aguas corrientes, no agua parada. Es muy interesante que el agua parada puede semejarse al conocimiento de la Biblia como teología, pero el agua corriente es la palabra profética. Es la palabra que viene toda la semana, todos los días. Tenemos una palabra nueva que corre a nosotros. Entonces, intentaron parar la palabra profética. Lucharon por todos los medios. Los filisteos pelearon con todos los medios para cegar los pozos para que deje de correr el agua. Pero gracias al Señor que Isaac con sus siervos volvieron a abrir pozos que Abraham
había abierto y le dio lo mismo nombre. Entonces, todo lo que el Señor hizo a través del ministerio de hermano Don, nosotros no usurpamos. Aquello es nuestro. Nosotros honramos el legado del hermano Don que él nos dejó. Entonces, no solo eso, sino que Isaac cavó sus propios pozos. Conforme él cavaba pozos, un pozo que él abría, los filisteos los tapaban. Y decían que aquellas aguas eran de los filisteos y no era de Isaac. Entonces, el primer pozo que ellos pelearon es el pozo de Esek. Esek, que significa contienda o discusión. Y ahí comenzó aquella fase de discusiones, de muchas palabras por atrás, intentando confundir la cabeza de los hermanos. Abrieron otro pozo después, antes. El versículo 19 es muy interesante. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. En portugués dice aguas nacientes, pero en español, a mí me gustó en español, porque en español dice aguas vivas. En la versión en español dice que hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Qué son aguas vivas? Es agua corriente. No es agua trabada, es agua que corre, agua viva. Y ellos hallaron entonces la palabra profética. Pero vinieron las contiendas, las discusiones. Entonces ellos cavaron otro pozo y continuaron contendiendo. Y él llamó de Sidna. Y Sidna significa pelea o enemistad. Ahí comenzó la enemistad. Y cavaron otro pozo aún y ya no contendieron con él. Ese pozo se llamó de Rehobot. ¿Por qué dijeron? Ahora el Señor nos dio lugar. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahí fue un nuevo comienzo. Ahí fue un nuevo comienzo. Y este Rehobot, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Este lugar, esta palabra en hebreo, en Isaías 54, ahí dice que después de hablar del regreso de la fertilidad, de la quiebra de la esterilidad de Sara, que representa nuestra esterilidad, y el Señor nos bendijo con la fertilidad, entonces el Señor dijo que alargue las cuerdas de las tiendas. Esta misma palabra alargar es engrandecer, es hacer que el lugar tenga más espacio. Esta palabra está también en Isaías 54. Ahí entendemos que realmente el Señor, después que Lot se separó, el Señor quiere bendecirnos. Y aún preparó nuestros 2 años para que tomemos fuerza. Y gracias que este año 2026 es la hora de que preparemos un lugar y alarguemos un lugar y tengamos más espacios. Porque el Señor quiere multiplicación, quiere bendecirnos, quiere hacer que cosechemos más. Ahí fue entonces. Hasta el final, no tengo tiempo de hablar tanto, pero yo quise hablar al comienzo del mensaje del número 36, porque el mensaje es sobre Génesis capítulo 27. Pero yo creo que es muy bueno que nosotros miremos también del lado histórico de lo que hemos pasado. Esto prueba que nosotros llegamos al año de fertilidad, el año de la fructificación. Y esto es lo que sucedió en Ecuador. Y yo creo que es una confirmación de lo que el Señor Ecuador, hacer de Ecuador algo fértil y se multiplique en este país. Y yo creo que después de la conferencia internacional,
nosotros iremos a Perú y creo que Perú también en este mismo estado recibirá la bendición de la fertilidad y de la multiplicación y consecuentemente toda la obra del Señor recibió esta misma promesa de la fertilidad y de la multiplicación. Ahora con ustedes. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, por esa palabra, ¿no? Ese encorajamiento También que gracias el al hermano Señor por comenzó esta a compartir palabra, acerca por de lo este que el ánimo que el Señor hermano nos compartía empezó a con dar nosotros acerca de y la de situación los que pozos y pasó. nos Y gracias compartía al Señor con pudimos nosotros la destapar esos situación que pozos, pasó y ¿no? gracias al Señor Igualmente pudimos con todo lo destapar que el ministerio del esos hermano Don pozos hizo, con ¿no? todo el Gracias, ministerio Señor, que el pudieron hermano ser Don abiertos. Gracias, hizo. Señor, por ese Gracias pozo al de Señor agua esos pozos que pudieron ser realmente abiertos. es para ampliar nuestra tienda. Y Gracias al Señor desea eso porque de esto nosotros, es para poder ampliar ampliar, nuestra tienda. ensanchar Y nuestra gracias, Señor, tienda. que a nosotros acá en Ecuador nos da una Gracias al bendición muy Señor, grande. nosotros Unir aquí nuestras en regiones, Ecuador Colombia, Perú, Ecuador, y en ampliando esta región, nuestra Colombia, Perú, tienda. Ecuador, Pero solo lo vamos a hacer tenemos que buscando ensanchar nuevos la tienda y eso trabajadores. solo lo vamos a Realmente hacer buscando es nuevos un pozo trabajadores. donde hay agua viva. Realmente es Y un la única pozo donde hay manera de poder agua hacer viva fluir eso y la es única con que manera de el agua poder pueda fluir, hacer que que esto se representa la cumpla es palabra que el agua profética. Y pueda gracias, fluir, que Señor, es la porque palabra hoy profética. tenemos esa palabra, Gracias ¿no? al Que Señor porque tengamos hoy un tenemos corazón esa simple, palabra, que que tengamos un podamos corazón tener un corazón sencillo. Por eso el sencillo. hermano Pedro tocó Por eso el hermano mensaje Pedro 36, no de volver a tocó en el ser como mensaje niños, no, 36 no de dejarnos volver a llevar por ser como cualquier niños, doctrina, no ni dejarnos jactarse, llevar sino por realmente cualquier tener un doctrina corazón ni sencillo, mensaje, sino obediente a la tener un palabra del corazón Señor. sencillo, Realmente el Señor obediente a la ya habló persona y del nos dio una Señor. dirección. Y Realmente el hoy el Señor ya Señor habló y nos quiere dio una darnos esa dirección. agua viva, Hoy el esa Señor quiere corriente, darnos ¿no? esa Que agua solo viva, con nosotros esas acercarnos. El corrientes. agua está ahí Solo disponible podemos día a acercarnos, pues día, el agua semana a está ahí semana. El disponible Señor día a trae nueva día, semana a experiencia, trae semana. nueva El palabra. Señor Que nos trae nosotros nuevas seamos fieles experiencias, con nueva aquella palabra que palabra, el Señor que está hablando. nosotros podamos ser Amén. fieles con la palabra que el Señor está Amém. hablando. Amén. Bem, irmãos, realmente eu fiquei bem impressionado, né, com essa También experiência realmente me do Isaac, impresioné né, dos poços, mucho porque con la experiencia de o Isaac inimigo y en ele los tem pozos, uma maneira para agir, né, porque el ele enemigo tiene tem una de forma de se actuar. preocupar quando a gente logra Él tocar na se água viva, preocupa né? Ele cuando fica nosotros bem logramos tocar en el agua preocupado, viva. ele fica tentando Se entulhar os preocupa poços, y el porque enemigo sabe que quiere se a gente tapar tocasse a estos Bíblia, né, pozos, que tem na água porque él viva, sabe que si nossa, a nosotros gente tocamos en el automaticamente agua viva, ela vai receber a bênção de Deus, né? automáticamente Então, recibiremos la bendición de a maneira Dios. que o inimigo ele age é La essa, né? manera Cortar en la cual el enemigo as correntes de actúa água viva, né? es cortando Entulhar las os poços, né? corrientes de agua viva, E eu tapando lembrei, né, los irmão Pedro, pozos. que o ano passado, né, a gente teve Recordé el um año ataque do pasado, inimigo, né? Bem, tuvimos un muito forte, ataque né, na del mesma enemigo muy região, no fuerte sentido en esta da región colportagem, né? Os colportores en lo eles relacionado tinham al colportaje. dificuldades para Los agir, né? colportajes los Para colportores poder tuvieron atuar, mucha né? dificultad para Nas seguir praças, no shopping, né? actuando Onde en se las levantaram plazas, en los centros calúnias, né? comerciales. Muita coisa Se negativa, né? levantaron E eu calumnias y agora muchas que cosas veio essa negativas palavra, eu alrededor. entendi, irmão. Y É, ahora que vino esta palabra, quando logré o Isaac, entender né, ele chegou para tirar água viva, cuando né? Isaac Ele teve que llegó pegar a duas sacar vezes, el né? agua viva. Antes Él peleó dos veces, disso, né? ¿no? Então, irmão, Antes eu de hacer percebi esto. isso, né? O Senhor trouxe muita luz, porque Yo percibí esto realmente también, el Señor trajo mucha ganhar luz, o reino de Deus, né? Ganhar que a água viva realmente é um assunto ganar el reino de Dios, de ganar pelear, el né? agua viva, De está en brigar com o nosotros inimigo mesmo, né? Através da de pelear palavra, contra el enemigo através da palavra profética, con né? Da esas água viva, do palabras a través de la Espírito. palabra profética Então, y el foi agua viva del nesse sentido, Espíritu. né? Da Yo bênção, gané mucho en do este que punto o de la Senhor quer fazer, bendición, né? Nesse de lo que el país. Señor quiere Eu hacer en este acredito que país. essa foi Y yo a terceira creo vez, né? O nosso que esta irmão fue Pedro la ele veio tercera vez e en la desde o que el hermano início veio Pedro para vino desentulhar os poços y nos ayudó definitivamente, né? para A gente já não destapar vai los ter pozos de forma mais definitiva. esse problema, né? De Ya no fato, irmãos, existe agora eu este estou pensando problema um pouco, né? más. Y ahora que me pongo a Essa pensar viagem que un a gente vai poco, ter com a Casa de Comportores ese aqui em Guayaquil, né, cambio que irmão? tendremos con la Casa de Vai nos Colportores en ajudar a Guayaquil, desentulhar, né, os esto nos poços ayudará a que o destapar inimigo más tentou, né, pozos colocar nessa que região, que el né? enemigo Nessa região intentó que foi colocar muito en esta difícil o ano región. passado, mas Esa graças a región Deus, fue muy irmãos, por difícil el año pasado, pero esse novo gracias a chamado que Dios, a gente recebeu, né? esta nueva O orden assunto que vai ser tocar a recibimos, vida, né? el É asunto es tirar, tocar en la vida, esforçar, trabalhar por alcançar água viva, por ter esforzarnos, essa trabajar para alcanzar el novidade de agua viva, vida todos os
que haya experiencia y novedades de vida todos los días por medio de la palabra profética. Y así el Señor mismo traerá la bendición. La bendición no depende de nosotros. También toqué mucho en este punto. Viene del cielo. Solo depende de Dios. Y la palabra que estamos recibiendo es que Dios ya nos bendijo. Ahora, nuestro trabajo es tocar en el agua viva todos los días, sacar las aguas del pozo, agua viva, las fuentes de agua viva, palabra profética fluyendo con poder, y el enemigo será derrotado. Gracias a Dios. Para comprobar que el Señor y que el enemigo realmente intentó parar la palabra profética, en aquel momento más crítico, el hermano que lideraba la disidencia vino a hablar conmigo literalmente diciéndome: Pedro, estamos incomodados porque usted insiste a hablar palabra profética. Ustedes pueden ver que el ataque frontal contra estas aguas corrientes, estas aguas vivas, la intención era tapar los pozos y trabajar solamente con el conocimiento bíblico del pasado, porque ahí los hermanos dependen de ellos y ellos tienen conocimiento bíblico y dependen de ellos. Pero el Señor quiere hacer fluir aguas vivas. Él quiere hacer que el agua corra. Él personalmente quiere alimentar y dar dirección a la iglesia. Gracias al Señor, nosotros no cedimos a esta presión y continuamos trabajando para acabar los pozos. Y hoy, aunque este gran ataque acabó, yo continúo alertando a los hermanos que el enemigo no parará de atacar estos pozos y cerrar para que el agua viva no corra, porque él sabe que una táctica de guerra es usted cortar la línea de suplimiento del enemigo. Cuando usted le corta esta línea de suplimiento de víveres, usted aísla y gana la guerra. El enemigo de Dios quiere cortar nuestra línea de suplimiento, que nuestra línea de suplimiento es la palabra profética. Si usted corta la palabra profética, ¿cómo vamos a conseguir sobrevivir? ¿Cómo conseguimos la dirección del Señor para seguir? No tendríamos más dirección. Gracias al Señor que el Señor no permite que esto suceda. Pero yo quiero decir que personalmente cada uno puede estar pasando que el enemigo de Dios intente cegar o tapar su propio pozo. En otras palabras, nosotros poco a poco dejamos de tener aquel amor por la palabra profética. Poco a poco nosotros nos acostumbramos con la palabra profética de una manera mecánica, de una manera sistemática, y perdemos el frescor y perdemos aquel amor, aquella aspiración, aquel anhelo de la corza o el ciervo por el agua corriente. Y poco a poco percibimos que nuestro corazón no arde por la palabra. Y estos son síntomas de que el enemigo ya comenzó a cegar o tapar nuestros pozos. Entonces yo le pido que los hermanos estén atentos a esto y que siempre estén destapando su corazón. No dejen que el enemigo de Dios cegue su corazón, sea con el problema de sustento, problema de trabajo, problema en la necesidad de la familia, esto o aquello. No deje que esto suceda. Siempre mantenga esta sed, esta aspiración y este anhelo por el agua viva. Ahora vamos a entrar en el capítulo 27 de Génesis y vamos a ver otro aspecto de Isaac. Isaac era el bendecido del Señor por causa de Abraham, por causa de su padre, por causa de la bendición de Abraham. Pero sin embargo, Isaac, capítulo 27, Isaac comienza diciendo que él envejeció. Y claro que todos nos envejecemos en edad. Esto es inevitable. Los años pasan y envejecemos. Pero yo creo que quien está viviendo
en plenitud, la vida de iglesia, sirviendo al Señor con corazón alegre, yo creo que nosotros envejecemos menos de que las personas que no están sirviendo al Señor con este corazón. Yo creo que tenemos el privilegio, y usted puede ver que personas que sirven al Señor tienen un rostro más rejuvenecido. Las personas dicen, no veo la edad que usted tiene, parece más joven. ¿Por qué? Porque siempre estamos alegres, estamos disfrutando, estamos contentos con todo lo que el Señor hace. Y esta vida nos rejuvenece. De cualquier manera, nosotros también envejecemos. La salud también comienza a debilitarse, comenzamos a cansarnos fácil, etcétera, etcétera. Pero quiero decir algo, nosotros podemos envejecer físicamente, pero nunca espiritualmente. Y yo doy un tip, ¿cómo no envejecer espiritualmente? No envejecer espiritualmente es renovarse, es renovar su mente cada día. ¿Y quién renueva nuestra mente? Nada mejor que la propia palabra corriente. La palabra que corre trae novedad cada día. La palabra de Dios nos renueva la mente. No nos deja una mente quedar en el año pasado, un siglo atrás. No deja que nuestra mente en la semana pasada aún. El Señor nos renueva cada día. El problema, hermanos, de envejecimiento espiritual es que tomarse aquello que aprendimos en el pasado y no seguir adelante. El Señor está renovando su iglesia cada día. Pero si nos quedamos presos a un ítem o a algún momento de la iglesia o de la obra misma y dejamos de avanzar, seremos un problema para la iglesia, seremos un problema para la obra del Señor, perderemos el discernimiento espiritual y envejeceremos espiritualmente. Por eso, hermanos, yo quiero que los hermanos, y les pido a aquellos que tienen más de edad como yo, no vamos a envejecer espiritualmente. Vamos a acompañar el avance de la iglesia, el avance del Espíritu, renovar nuestra mente con la palabra profética y pedir la misericordia del Señor para conseguir ver aquello lo que el Señor está haciendo, renovar aún en la práctica. Y gracias al Señor, el Señor nos ha dado este ejemplo de adolescentes. Por eso el Señor dijo a nuestros discípulos, si ustedes no se convierten y se tornan como niños, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. Esto es por causa del envejecimiento espiritual. Entonces, los años pasan, pero nosotros no podemos envejecer espiritualmente. Tenemos que estar siempre nuevos, como un niño, continuar como un niño, amando la palabra, anhelando el agua corriente, no perder este frescor nunca y acompañar todo lo que se está haciendo. Y usted no se quedará en el pasado. ¿Quién queda en el pasado? Envejece. Nosotros no queremos quedarnos en el pasado, queremos acompañar todo lo que se está haciendo hoy. Y bien, acompañar bien de cerca. Esto es un ruego. ¿Cuál es la señal de envejecimiento de Isaac? Primero, al ejemplo de Abraham que andaba con Dios, tenía, por su comunión íntima con Dios, él tenía sensibilidad de lo que Dios quería. Pero Isaac no tenía esta sensibilidad porque no tenía esta comunión íntima con Dios como su padre Abraham tenía. Cuando nació Esaú, que fue primero, y Jacob lo tomó en el calcañar de Esaú y salió. Por eso que Esaú fue llamado, Esaú era peludo, por eso se llamó Esaú, porque era peludo. Él era Edom, porque vendió su derecho de primogenitura por un guiso de lentejas. Y Jacob, él salió
con el nombre de Jacob. ¿Por qué? Porque él era suplantador, aquel que agarra en el calcañal de su hermano más viejo. Entonces, su hermano mayor. Solo que cuando sucedía esta lucha dentro del vientre de Sara, llegó el punto que Sara no aguantaba más. ¿Por qué voy a vivir así si mis dos hijos aquí dentro del vientre pelean tanto? Habrá sido una pelea violenta. Entonces el Señor le apareció a Sara y le dijo a Sara, no a Sara, Rebeca, le dijo, dentro de ti hay dos naciones. Un reino será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, con certeza, esta palabra que dijo para Rebeca, Rebeca, o senhor está falando de Sara. É Ah, Rebeca. perdão, é Rebeca, tá? Está perdón, mencionando Rebeca. Sara, pero es Rebeca. Yo no dudo que Rebeca relató eso a su marido. Yo no creo que ella no haya hablado con él. Entonces Rebeca habrá hablado también a Esaú y Esaú no llevó esa palabra en consideración. Él continuó teniendo sus propias preferencias personales. Entonces esto es algo peligroso. Si nosotros crecemos sin discernimiento y envejecemos sin discernimiento, que somos como Isaac que estamos liderando, todo dependía de él. Un error en su evaluación, en la decisión, implicaba muchas cosas equivocadas. Es muy serio esto. Entonces Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac amaba a Esaú? Porque le gustaba de saborear la comida de la casa que traía Esaú, porque Esaú se tornó cazador, salía al campo, cazaba y traía una comida rica a su padre que saboreaba esta casa y a Esaú le gustaba esto y a Isaac también. Y esto es un peligro, que nosotros evaluemos, juzguemos una situación espiritual por aquello que nos agrada, por nuestra evaluación natural. Nosotros necesitamos tener discernimiento espiritual. Gabriel, permítame, yo no conseguí encontrar, por causa del tiempo en Guayaquil, yo no conseguí usar un versículo que es muy importante. Voy a usar ahora, que es 1 Timoteo 5. Vamos a ver 1 Timoteo 5. Sim. Versículo 21. Versículo Posso ler 21. o senhor? Pode. Tá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Te Jesus encarezco, e os anjos eleitos, que guardes Te estes encarezco conselhos delante de Dios y sem del Señor presunção, Jesucristo y de sus nada ángeles fazendo escogidos, que parcialidade. guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Do problema de prevenção Uhum. e que habla poder sobre fazer as coisas com parcialidade. de hacer las cosas con Então, parcialidad. Todos os líderes precisam Todos los tomar líderes muito cuidado. deben tener Na mucho obra cuidado do Senhor, na condução da obra en do la Senhor, obra del Señor, en la conducción de la obra del Señor. No podemos actuar con parcialidad. alguns irmãos. Yo tengo parcialidad, hago parcialidad contra alguien, tengo prejuicio contra alguien. Entonces, cuando juzgo, no juzgo imparcialmente. Entonces, no es bueno tener prejuicios. Y también no podemos hacer nada con parcialidad. Quien tiene prejuicio no es imparcial en su juicio. Y si lo hace con parcialidad. En algunas versiones se usa que nosotros debemos juzgar las cosas sin favoritismo. Soy más a favor de este porque a mí me gusta por la comida de Saúl. A mí me gusta más de aquello porque es más favorable para mí. Entonces, hermanos, sin prejuicio ni con parcialidad. Nosotros no podemos hacer prejuicios, tener prejuicios con relación a nadie ni a nada. Tenemos que tener la sensibilidad espiritual, tenemos que tener madurez, tenemos que tener discernimiento espiritual para juzgar las cosas del Señor. Por eso entonces Isaac terminó concediendo la bendición
para Jacob. Outra vez, eu vou procurar Porque dizer também otra vez voy a buscar que decir también Rebeca amava Jacó que Rebeca e amaba queria a que Jacó Jacob ganhasse a bênção y do quería pai que Jacob e tenga la bendición del inventou uma padre. história maluca, E né, de inventó una historia loca de colocar hacer peles que de carne, colocar né, piel de oveja, nos de braços cordero para que sobre las ficasse manos peludo, de né? Então Jacob y imagina o sobre el cuello para cheiro que quede peludo. Imagínense el e olor, pelo de animal e pelo de el pessoas pelo de diferente. animal y pelo de Então, persona son diferentes. mas mesmo assim, né, Pero aún así, Isaac duvidou várias vezes, dudó questionou varias veces várias y vezes se cuestionó varias realmente veces era Esaú, si realmente era Esaú. mas eu quero dizer o seguinte: Pero primeiro, yo quiero decir lo ele siguiente. fez Primero, tudo insensatamente, né? él hizo todo Isaac fez tudo insensatamente. insensatamente. Segundo, Isaac hizo porque todo insensatamente. Deus quis assim. Segundo, ¿por qué? Se Porque Dios Deus quiso não así. quisesse que Jacó Si Dios recebesse a no bênção, quisiese não que iria Jacob recibiese la acontecer, bendición, tá? no Então, sucedería. Entonces, tudo ainda está todo depende aún da está y eleição de depende Deus, de da la escolha elección de Dios, de Deus, né? de Portanto, eu escoger de vou Dios. deixar agora vocês Por lo comentarem, porque eu tanto, falei voy a muito. dejar que ustedes Fala comenten algo, vocês. porque yo ya hablé bastante. Senhor Jesus, realmente fiquei bem impressionado também com a Amén, realmente me experiência de Isaac, né? impresionó bastante la É, experiencia de Isaac, assim, o sintoma, né, de nós ficarmos velhos ese espiritualmente, não síntoma perceber de o estar momento que a gente está envejecidos vivendo, né? Ali a gente y no fica percibir el momento somente en que pensando estamos nos próprios viviendo. interesses, né? Solo pensamos en As nuestros propios preferências, né? O que a gente acha intereses o que é bom, o que preferencias, a gente acha lo que que tem nosotros que fazer para se creemos sentir que es bueno o que especial, né? debemos hacer. Irmãos, e eu fiquei bem tocado nesse sentido, porque, irmãos, assim, Y a mí me eu tocó até mucho esto, abro meu coração para os irmãos, né? hasta No quiero abrir mi sentido corazón pessoal também, aquí, mi até sentido, às vezes en el sentido eu me personal, surpreendo, né? algunas veces Considerando, né? Muito, es- me quedo considerando sim, o que Deus quer fazer, né? mucho lo que Realmente Dios quiere é hacer. o que eu estou pensando, né? Eu acho que sempre é uma situação que às vezes acontece Y conosco, realmente né? lo que estoy Como pensando, que también vai pienso que es fazer? una Como que a situación gente que vai sucede con desenvolver o nosotros, cómo lo avançar no vamos a Senhor, hacer, né? cómo A vamos a gente fica desarrollar muitas esto, el vezes fica avance del preocupado, Señor, né? y a Mas veces o nos Senhor nos trouxe preocupamos luz, né? también. Porque Pero el quando a Señor nos gente trajo tem la luz. novidade de vida, Cuando todas essas nosotros dúvidas tenemos elas novedad ficam de fora, vida, né? todas esas Porque o dudas Senhor é aquele que faz desaparecen, as coisas, né? A porque el vida, Señor es el que hace las ela assim cosas. nos dá percepção espiritual. A gente La vida nos até da nosso corpo percepción físico. A espiritual, palavra diz, né, em aún en Romanos, nuestro né, que cuerpo até físico. La o palabra nosso dice, espírito ¿no? En já visita Romanos, o nosso que corpo, né? nuestro espíritu Então, vivifica realmente, nuestro irmãos, quando a cuerpo. gente fica em novidade de vida, né, a gente Cuando percebe, nosotros tem estamos en novedad de vida, sensibilidade na obra do percibimos, Senhor, né? Eu tenemos fiquei la impressionado sensibilidad de la a obra del decisão que Señor. o Isaac ele tinha que Yo me tomar, né? impresioné con la Ele decisión que teve uma Isaac tenía decisão que tomar. Él importante tenía una né? decisión muy importante. Nos seus filhos. Ele tinha que dar a bênção para eles, Esta né? decisión relacionada a sus hijos, Por causa que darles ele la ficou velho, ele bendición, não pero por causa de que él ya había tratou o assunto envejecido, correto, né? no Ele trató el não teve asunto de forma percepção correcta, tal espiritual, né? vez, Então, no tuvo irmãos, esa no percepción sentido prático, espiritual. né, irmão Pedro, nessa Entonces, en semana el eu sentido quero práctico, também nosotros esta considerando essa semana situação, estuvimos perante considerando o Senhor, né? Como esta o irmão Pedro disse, situación, é um fuimos comando, né? delante del Señor Foi y bem necesitamos prático, né? Ele tem que esa orden, levantar a y el casa de, hermano a nos casa dio dos esa orden muy colportores, né? práctica. Então, irmãos, Tienen que ontem levantar la a gente fez casa de várias colportores. comunhões aí com os Nosotros irmãos do tuvimos Valientes de varias Davi, comuniones con los né? E hermanos, con fico los valientes considerando de isso, né? David. Porque a gente não pode Nosotros consideramos negligenciar esto, um comando que que no Deus nos dá, né? queríamos ser E às negligentes con la vezes orden que Dios ficar nos había assim, dado. Y considerando algunas veces não estar não aquí se voltar para o espírito considerando, para entender o timing que no a gente está volverse vivendo, uno né? al Às espíritu vezes para perde ver a el bênção, né? tiempo en el cual Irmão estamos Pedro já viviendo, y teve ahí uma perdemos la experiência essa bendición. semana, eu vou adiantar Tuvimos una uma experiencia notícia justamente en esta maravilhosa que Deus semana. tem, né? Nesses Quiero dias darles que a una gente noticia começou a maravillosa. orar, En né? estos Como días é que a gente vai operacionalizar comenzamos orando. esse comando ¿Cómo que o irmão vamos Pedro falou, né? a colocar De forma de forma operativa um esta orden que el desafio, Señor né? nos dio? A gente Y conseguiu uma casa teníamos un sem desafío que ter era colportor. encontrar E una ali a casa gente ficou, aún sin irmãos, tener los falando isso com o colportores. Senhor, como é que a gente vai Nosotros fazer? Mas, estuvimos irmãos, delante del realmente o Senhor foi Señor, considerando maravilhoso. esto, cómo lo Nesses íbamos a hacer, dias, pero o realmente Espírito fue começou a maravilloso. direcionar, né?
Estos días el Espíritu comenzó a dirigir todas las cosas. Tuvimos varias comuniones con los hermanos, fuimos a buscar una casa y encontramos né? Já com ya uma hoy casa para os una colportores, casa né? para Então, los a gente ficou colportores. muito alegre, irmãos, porque Estamos 24 muy dias, né, felices após a conferência que porque aconteceu, en né, 4 días después de conseguimos la uma casa conferencia que com um sucedió ahora el preço fin de muito semana, bom, né, numa encontramos una boa casa ubicação, con né. un precio muy bueno, É una muito buena difícil aqui em localización, una Guayaquil, ubicación. a nossa Y es muy região, né, difícil aquí en mas Guayaquil, en graças a esta Deus región, que encontrar algo así, pero quando o gracias Espírito a está Dios, na frente das cuando coisas, el as coisas Espíritu acontecem, não é a está al nossa, frente de como las já cosas disse isso, né, suceden. o nosso irmão Pedro No já es falou nuestra isso, forma de né, hacer las que cosas, como el ainda que hermano coloquem mencionó, pele de cabrito, né, aunque se o Senhor não vai fazer colocaron la nada, piel de porque senão carnero, ¿no? Si el aconteceria. Señor no hubiera Então, essas querido que coisas esto foram sucediera, no hubiera foram sucedido muitas, nada. e graças a Deus, Pero já nosotros hoje vimos o esto, lo Pedro disse que já percibimos, vai receber perci- a chave y da ahora, casa de hoy, Colportores. ya vamos a recibir la llave de Amém. la casa de los Muito alegre, comportores. irmão, foi muito, Estamos foi muy realmente um felices. arranjo do Espírito. Nesse dia Realmente o fue un trabalho arreglo del muito, espíritu. indo para cá, Estuvimos safado, trabajando né? mucho, saliendo de un lado para otro, buscando una Conseguiu casa. alguns recursos também, né, irmão Pedro? A gente Encontramos algunos conseguiu já recursos o también, mobiliário, hermano. né? A gente já tem o Buscamos ya llevar mobiliário. Aquela algunos casa que a gente conseguiu, muebles. irmão Pedro, Esa tem, casa que tem encontramos, hermano Pedro, já algumas coisas prontas ali, né? también tiene Tem ya algunas cosas ar-condicionado, listas. tem El algumas aire coisas já colocadas acondicionado, ali que ya a tiene gente algunas cosas ya e também a gente tem instaladas. camas, a gente tem Y uma también mesa para tenemos ali. E, camas, irmãos, já está tenemos pronto, algunos né? Eu muebles. fui Ya falar está para todo você, é listo. engraçado com os irmãos. A gente já tem a Y casa, creemos, e hablábamos já eso, só es, faltam os es chistoso. colportores, né? Tenemos la casa, solo faltan los Então, colportores, ¿no? foi uma experiência maravilhosa e eu peguei muito Una no, na experiencia experiência do Isaac, né? Que maravillosa y a gente gané não pode mucho en esta perder o experiencia de timing, Isaac. né? Que o nosso irmão Nosotros vem no falando podemos já faz tempo, perder né? el Quando o tiempo. Ya el Espírito hermano viene quer hablando fazer uma esto, coisa, ¿no? a nossa velhice, ela Cuando el não pode Espíritu quiere atrapalhar hacer os projetos. algo, E nuestra vejez no isso que a gente puede estorbar experimentou la esses obra de dias. Dios. A gente não Y pode eso ficar fue lo que velho nosotros e não vivimos estos vivenciar o días. que Deus quer fazer, no momento que Ele Amém. quer Nosotros fazer. Então, queremos irmãos, tal fico vez muito alegre nessa experiência llevar de e forma também uma negligente boa lo que el Señor notícia, né, quiere hacer. Esa es para a una obra buena do nosso país, noticia né? Amém. para la obra en nuestro Amém. país. Amén. Gracias, Señor, ¿no? Por Amén. la Gracias al representación Señor de Isaac, ¿no? En por la Génesis representación 27, el versículo de 1, Isaac ¿no? en La Génesis Biblia nos 27:1. muestra todos los dos tipos de envejecimiento de Isaac, La ¿no? Biblia El nos envejecimiento muestra los dos natural, tipos de biológico, vejez que todos lo de vamos a Isaac, tener, ¿no? más Un un envejecimiento envejecimiento natural espiritual, el cual no le de permitió Isaac y un discernir lo que el Señor envejecimiento quería. Y espiritual, aunque cuando le permitió discernir lo él que estaba Dios ciego, quería. Él pero tocó, él pudo tocar, él palpó, él pudo estaba ciego, escuchar y él pudo pero él leer tocó, el escuchó guisado y de olió cabrito, ¿no? también Y el realmente todos sus guisado sentidos de él los tenía cabrito. muy bien, porque sentía Todos sus todo, la sentidos se vida los muestra, tenía ¿no? muy bien porque él Y sentía todo. La Biblia realmente nos muestra él esto. estaba interesado en otra cosa, Él no, realmente no estaba estaba interesado en interesado otras realmente cosas, no en lo estaba que el Señor había puesto, interesado ¿no? Y realmente en lo que el veía, Señor hermano, había cuando el hermano puesto. Pedro compartía, ¿no? Y Y decía el veía cuando el hermano hermano acerca Pedro de compartía los lo que hermanos decía el se hermano apartaron, ¿no? acerca de los Si hermanos nosotros que nos se hubiésemos apartaron. quedado, Si capaz nos nosotros hubiésemos quedado como Isaac, con nos una hubiésemos vejez quedado, espiritual. tal vez hubiéramos Pero quedado gracias al como Señor que Isaac, el con una Señor vejez nos libró de eso, espiritual. ¿no? Y Pero el hoy Señor nosotros gracias, tenemos nos la libró de oportunidad, esto ¿no? De y no hoy tener esa tenemos la vejez por medio oportunidad de no tener de esa la vejez palabra por viva. medio Si hay de la gente Amém. palabra que viva. siente que no tiene sensibilidad en las cosas Y del ahí Señor, donde tiene tal que vez tener sentimos que una no tenemos alerta. sensibilidad en Cuando las no hay cosas esa del Señor, esto debe ser sensibilidad una ahí en alerta. la palabra, Cuando no hay debemos esa nosotros quitar sensibilidad esa vejez, en la esta palabra, vejez, está en nosotros quitar envejecimiento esta espiritual. Yo lo veo vejez, este también así en mi envejecimiento experiencia, ¿no? espiritual. Yo lo veía Esta semana también, estábamos una compartiendo experiencia en el CPEP en esa y semana, aún lo que el estábamos Señor ya nos dio el día de compartiendo ayer, un aún lo que colportor el bajó Señor ya nos dio el 25 día de kits ayer en después un de mucho colportor, tiempo para alcanzó 25 nosotros. kits La después de venida del mucho hermano tiempo. Pedro fue Para una nosotros la cosa venida muy, del muy, hermano muy Pedro extraordinaria. fue Rompió algo muchas barreras extraordinario, en ese rompió en la casa, muchas en el barreras en el colportaje. Los CPEP, chicos en fueron en el colportaje. renovados, todo su Los ser, su jóvenes fueron espíritu fue renovados, a todo su mil por ser, su uno. Y espíritu, su gracias al ser, a Señor, mil los por chicos uno. comenzaron a tener Y experiencias. gracias al Y un Señor, los joven que colportores bajó un comenzaron a tener colportor de experiencias 25 y un kits, colportor que dice que al día alcanzó la siguiente meta de llegó y 25 dijo, kits, él hermano, se no me levantó el puedo quedar siguiente como día y era dijo, yo. hermanos,
El Señor No me tiene puedo ya quedar con nueva lo de ayer. experiencia para mí. El Señor ya Y es tiene una así, nueva hermano, no experiencia podemos para mí. quedarnos, aunque la Y es así, experiencia sea hermanos. buena, No aunque lo que podemos el Señor nos quedarnos en, aunque la permitió experiencia fue haya algo sido que nos buena, ayude aunque el nuestra vida. Señor nos haya El Señor permitido algo tiene nuevo más que haya experiencias marcado por nuestra vida. darnos. El Señor tiene Entonces no más podemos experiencias por limitar al dar. Señor con las No experiencias podemos antiguas. limitar al No Señor con las podemos limitar al experiencias Señor con lo antiguas. que ya No una podemos vez limitar al hizo. Señor El con lo Señor que tiene ya una palabra vez nueva. hizo. El Señor El tiene Señor tiene mucho más palabra encargo. No nueva. sabemos El qué Señor más el tiene Señor mucho tiene más preparado encargo. para No nosotros. sabemos qué más el Señor Pero tiene nosotros preparado para necesitamos ser nosotros, obedientes, pero nosotros simplemente estar necesitamos ser atentos a su hablar, obedientes. estar Simplemente atentos a estar poder atentos a su entender el hablar, corazón estar de Dios atentos a y poder ser entender el sencillos para corazón de escuchar. Dios y ser Amén. sencillos y poder practicar. Amém. Amén. Eu vou terminar a última parte. Depois Voy a vamos terminar deixar la o última Gabriel parte compartilhar um y pouco. vamos a dejar que Gabriel comparta Nessa algo última parte también. eu vou falar um pouco Esta última parte voy a hablar un da poco sobre la benção, bendición. né, que Deus deu para La bendición ali que fala Dios assim, dio a no Jacob. versículo Ahí dice 27, né? Génesis Diz, o cheiro do meu 27:27. filho é como o cheiro do campo que o Senhor Mira el abençoou. olor de mi Deus hijo, que como el deu olor del o campo que Jehová ha orvalho do bendecido. céu e da Dios pues te exuberância da dé terra del rocío em del cielo fartura de y de las trigo e de grosuras de la mosto, tierra y né? abundancia de trigo y Sirvam-te de mosto. povos e nações Sírvante diante de pueblos y si, naciones se se inclinen a Senhor ti. de teus Sé irmãos e o Señor de Senhor de tus tua mãe hermanos se y se inclinen encurvem a a ti ti. los hijos de tu Maldito madre. seja o que te Malditos los que te amaldiçoar e maldijeren y abençoado o benditos que los que te te bendijeren. abençoar. Muito bem, eu quero concentrar minha Bien, atenção, né, yo quiero no concentrar mi orvalho atención do céu, né? Claro que en Jacó, el rocío del a cielo. bênção de Jacó Claro é que la bendición de fruto de Jacob herança da terra, quer dizer, aqui na terra produziu es de muito la para ele, realmente o povo grosura de de la Israel, tierra, que la né, tierra tem essa produciría benção mucho que para Deus deu ellos. para Jacó, La tierra de né, Israel tiene esa como bendición que fartura Dios de dio, trigo e que de dieron a mosto. O Jacob, Senhor tem y cuidado desse también la povo, abundancia de trigo né, y de mosto. Dios mas cuidó de este assim, eu pueblo, quero, né, deixar claro pero yo quiero como dejar orvalho do claro céu. Eu quero deixar el claro que rocío del o cielo. orvalho do Yo quiero céu dejar que el só rocío del Deus é cielo, capaz de dar. solo Em outras Dios es palavras, capaz de é a dar. En bênção otras palabras, específica es la de bendición Deus. Nenhum específica homem de consegue Dios. Ningún artificialmente, hombre né, puede essa bênção, artificialmente o orvalho tener do esta céu. bendición Então, del rocío del primeiro que cielo. eu, né, já não vou nem ler, que é o Salmo Primero, ni voy a leer que 110, el versículo Salmo 3 diz que 110, versículo 3, as gotas de orvalho no seio que da las aurora, gotas de o Senhor rocío en el realmente nos seno deu de la essa aurora, el bênção Señor maravilhosa, realmente nos que dio os esta bendición adolescentes maravillosa, estão que son formando los esse adolescentes que están exército de jovens formando santos, e este eu ejército quero de jóvenes confirmar santos. com Y Salmo quiero confirmar 133, con 3, Salmo né? Eu quero ler 133, 3. inteira porque vale a pena. Yo quiero leer entero porque vale Que la diz pena. assim: ó, como é bom e Dice así: agradável mirad viverem cuán bueno y cuán unidos os delicioso irmãos, es né? habitar los Principalmente hermanos depois que juntos Ló en se separou armonía, dele, né? principalmente después que Lot se Como separó de orvalho Abraham. precioso sobre Es a como el buen cabeça, óleo o qual sobre la desce cabeza, para a el barba, cual desciende a sobre la barba barba, de Arão, la e barba de desce para Aarón, a gola y de baja suas hasta el borde vestes. de sus Olha o vestiduras. versículo 3. É como Miren el versículo 3. orvalho Como el do rocío de Hermón, que desce sobre os que montes de desciende sobre los Sião. Quer montes dizer, de os Sión. montes de Sião Los têm montes de orvalho Sión especial. tienen el Orvalho rocío do especial, Hermon. Ali el rocío de ordena o Hermón, Senhor a sua bênção porque e allí a envía vida Jehová para sempre. bendición Então, y vida todo momento eterna. que nós percebemos que temos Entonces, a cuando bênção do percibimos orvalho que tenemos la sobre a bendición igreja, del é rocío quando sobre la nós iglesia, recebemos es de cuando Deus nosotros a recibimos de bênção. Dios Quando la fala em bendición. bênção, nós pensamos em Cuando habla en felicidade bendición, e pensamos en prosperidade, né? fertilidad y E multiplicación. ali ordena o Senhor a sua bênção e a Allí vida envía Jehová para sempre, bendición y né? vida eterna. As coisas acontecem por Las fator cosas suceden orgânico, por não é el factor artificial. orgánico, Por isso, no es nada fazemos artificial. mecanicamente, Por eso nada tudo hacemos dependemos mecánicamente, da vida, todo tudo dependemos do de la Senhor vida, nos dá, né, dependemos vida. de Então, a que el bênção e a Señor nos vida. dé vida. E também, Entonces, bendición né, y vida. em Y Ageu, también capítulo 1, versículo 10, en quando Ageo capítulo 1, versículo 10, profeta dizia que cuando el quando esse profeta povo, decía eles que cuando el retinham, pueblo, né, as suas ofertas para ellos edificação da retenían casa de sus Deus, ofrendas né, para la edificación de la ali casa de Dios, o Senhor allí, também retinha ahí o el seu Señor también orvalho. Vou ler retenía capítulo 1, versículo su 10, rocío. né? Capítulo 1, 10.
Ageo 1:7. Así dice Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor quiere que su pueblo edifique su casa, pero ellos no hicieron. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, hermano, es hora de invertir la situación. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, no queremos que el Señor detenga la lluvia por nuestra negligencia o por nuestro corazón incorrecto de correr primero por nuestras cosas y después del resto del tiempo y damos la pena, lo que nos sobra al Señor. Y voy a terminar leyendo Zacarías 8:12 que dice así. Está hablando el Señor y restaurando a Sión siendo restaurado. Usted sabe que la iglesia primero es restaurada, después el pueblo de Israel, los que representan a Sión del pueblo de Israel también serán restaurados. Entonces nosotros pasamos por esto antes. Porque, versículo 12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Estos son los remanentes del pueblo de Dios aquí en la tierra que es Israel. Ellos heredarán esto de nuevo, la bendición de los cielos que es su rocío. Pero hoy la iglesia ya tiene esta bendición antes que el pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos. Yo quiero que los hermanos sepan que tenemos que apreciar. Ya tenemos la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido. Tenemos a Dios con nosotros todos los días. Tenemos la palabra de Dios con nosotros todos los días. Podemos tener comunión con Dios, podemos andar con Dios, tener la presencia de Dios. Y Dios nos dará toda la bendición todos los días, el rocío que cae del cielo, y seremos renovados y serviremos al Señor con alegría. Hermanos, no pierdan esto nunca. No deja que su pozo sea tapado, cegado, que el enemigo quiere hacerlo. Vamos a servir al Señor siempre en novedad y frescor de vida, contando con la bendición de los cielos, que es el rocío que cae del cielo para darnos bendición y vida. Entonces, Gabriel, usted hable las palabras ahora. Amén, hermano Pedro, cuánta riqueza. Y alabamos al Señor en su firmeza de insistir en cavar estos pozos de manera que las corrientes de las aguas nos alcancen. Nosotros necesitamos esta palabra profética, ya ha traído bendición a cada uno de nosotros, los que hemos seguido de cerca y los que hemos seguido todos los milagros que esta palabra ha producido, donde cualquier lugar que ella llega, nuestros ojos brillan cuando damos estos testimonios, porque vimos aquí al hermano Luis, hermano Michael, representando a todos los que estuvieron en la conferencia en Ecuador. Percibimos la alegría de los hermanos por haber recibido la visita del hermano Pedro, por haber tenido la oportunidad de recibir tan de cerca la palabra profética. Ya escuchamos hoy testimonios frescos de lo que la palabra ya comenzó a hacer de forma práctica, produciendo acciones prácticas, moviendo a las iglesias valientes de David, a las casas de colportores siendo abiertas. El hombre no es capaz de hacer esto, solo la palabra profética. Y algo que me llamó mucho la atención, hermano Pedro, es qué es lo que puede tapar nuestros pozos. Nuestros propios intereses pueden tapar nuestros pozos. Realmente debemos tener cuidado
con esto, porque cuando hablamos de algo que está tapando, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, un container que colocamos en las puertas, ¿cierto? De personas que están reformando y colocan los escombros ahí dentro. Y vemos restos de material de construcción. Eso es basura. Y existen cosas con las cuales nosotros también podemos tapar nuestro corazón. Por ejemplo, preocuparse con nuestro matrimonio puede tapar nuestro corazón, nuestro sustento, el propio conocimiento doctrinal, teológico, sin vida, puede tapar nuestro corazón. Yo realmente me impresioné mucho cómo de un capítulo para otro Isaac cambió. Aquel valiente, no tenía temor, que no se dio a la envidia de los filisteos, a las luchas que peleó. Y aún peleó en el buen sentido, ¿no? De no voy a desistir, yo voy a encontrar el agua. Y cómo el Señor le concedió calles amplias. Y en el capítulo siguiente vemos una persona completamente sin percepción espiritual, sin discernimiento, completamente vendida a sus propios intereses. Esto es una alerta para todos nosotros. Y esta parte final, hermano Pedro, que usted nos trajo, hay consecuencias en esto del envejecimiento espiritual que puede ser bien retratado con una vida guiada por nuestros intereses personales, como vimos hace poco en Ageo, cada uno buscando su propia casa por sus propios intereses. La consecuencia fue que la bendición que solo Dios puede dar, que son el rocío del cielo, fue retenida. Aún con nuestra fuerza podemos conseguir bienes materiales, podemos conseguir dinero, prosperar financieramente o en otros aspectos, pero existe una bendición que solo Dios nos puede dar y esa bendición solo seremos alcanzados por ella si nosotros somos fieles en buscar los intereses de Dios, renunciando a nuestros propios intereses y sabemos que el Señor cuidará de ellos, que Él es fiel. Y ese es, hermanos y hermano, pero me permite, quiero animar a los hermanos. Tenemos una conferencia que ya se está acercando el otro fin de semana, la otra semana, ya iniciaremos la conferencia internacional. Tal vez algunos se imaginan, yo participé en la última conferencia, pero miren cómo Isaac de un capítulo para otro se envejeció. Tal vez usted de una conferencia para otra, o nosotros nos podemos envejecer. Quedarse apegado al pasado es un peligro, como hermano Pedro mencionó el domingo. No podemos ser el museo en la iglesia. Nosotros tenemos que avanzar, seguir de cerca y en la estancia tenemos el privilegio de disfrutar de estas corrientes, de las aguas, de esas aguas vivas que nos rejuvenecen, hermano. Tal vez alguno de nosotros podamos haber, no sé, envejecimos los últimos meses, algunos hermanos se sientan envejecidos, pero estar en una conferencia, hermano, no hay como ir a esa conferencia y no volver rejuvenecido. Usted, hermano, que está aquí, que aún no se inscribió, inscríbase lo antes posible y juntos seamos rejuvenecidos por la palabra profética. Ya que Gabriel mencionó la conferencia internacional que ya va a suceder la semana que viene, quiero aprovechar para alentar a los hermanos también a que opten a hacer aquel paquete de alimentación, porque yo personalmente rogué a la estancia para reducir drásticamente el precio de las comidas y realmente la estancia redujeron drásticamente para que todos puedan utilizar este paquete de alimentación. Parece que esta opción termina esta noche. Yo quería alentar a todos ustedes aún, quien no hizo, tenemos cerca de 5.000 inscripciones, pero solo la mitad hizo la opción por la alimentación, por el paquete de alimentación. Quería alentar a que más hermanos hagan y conversé con la administración de la conferencia que yo voy a promover si ellos se comprometían a disminuir
e também las filas melhorar o y serviço mejorar e el também servicio deixar os irmãos satisfeitos, tá? y Com dejar a los relação ao hermanos serviço satisfechos en e essa relación al própria refeição servicio propriamente dita. y a Eles y a falaram la que eles vão propia fazer o dieta máximo propiamente para dicha. que mais Ellos irmãos harán lo fiquem máximo satisfeitos para e que más façam cada hermanos vez queden mais pessoas satisfechos participam y dos cada vez pacotes de más alimentação. personas E também quero participen del informar paquete de vocês alimentación. que Y quiero a informarles partir a do ustedes segundo que a semestre, a partir del conferência segundo semestre de la internacional em conferencia setembro, se internacional pudermos en septiembre, já si implantar para pudieren, julho, vamos implantar para a ya vamos conferência a ver en de julio si tropas e podemos capitães, ya mas segundo para la semestre conferencia de vamos tropas y tentar capitanes, pero el segundo implantar semestre intentaremos para que implantar nós vamos distribuir por para setores várias distribuir por ilhas de sectores distribuição, de maneira varias que islas de praticamente não distribución, haverá de filas, tá? manera Então, os que irmãos no vão habrá descer, já filas vão para ir distribuir as al suas unidades de comedor. distribuição Entonces, cada e hermano nós irá vamos ya a su isla de resolver distribución esse problema y também com resolveremos rapidez. este Então, cada problema vez con mais rapidez. nós estamos Entonces, cada vez más servindo melhor os irmãos. estamos Então, eu sirviendo peço mejor a para los vocês hermanos darem y voto de les pido también confiança, a ustedes que den un façam, voto de né, confianza y esse, hagan esse pacote de este alimentação. paquete Se de não der alimentación. tempo hoje, eu peço para os Si no da irmãos tiempo amanhã, hoy, dá yo uma les pequena pido a los tolerancia, miembros de la vai administración, até den una amanhã, depois de tolerancia. amanhã, quer dizer, Vayan hasta dar uma mañana pequena o hasta el tolerância para que sábado. todos possam Den tolerancia para participar, que tá todos bom? puedan hacerlo. Agora, ¿Está bien? Luiz e Michael, Ahora, vocês querem dar uma palavrinha final Luis y Michael antes de quieren dar una palabra encerrarmos com final oração? antes de cerrar orando. Amén, amén. Gracias, Señor, por su palabra, Amén. ¿no? Gracias, Gracias al Señor, porque el Señor por su comando palabra. el Gracias al comando es tener Señor un corazón adecuado, ¿no? porque la orden es tener un Realmente corazón salir de esa adecuado, vejez, ¿no? Y que nosotros realmente podamos salir servirle con lo de que esa el Señor vejez, que nosotros nos quiere podamos dar. ser La bendición ya está. La fieles, porque el Señor bendición nos es la quiere dar la fructificación. bendición ya Y está, para la bendición es poder la tener esa fructificación. bendición, nosotros Y para poder necesitamos obtener andar esta con Dios. bendición, ¿Y nosotros cómo yo ando necesitamos con Dios? andar con Andando Dios. de cerca en ¿Cómo su andamos con palabra, Dios? mergullándome Estando en de su cerca, palabra, andando ¿no? de cerca Gracias en al su Señor palabra, porque se aproximan las sumergiéndonos en su conferencias. palabra. Gracias al Gracias al Señor Señor porque porque hay una se conferencia aproximan las para darnos conferencias, una conferencia más agua viva, más que nos corriente de dará agua. más Y aguas vivas, realmente no más sabemos lo que el Señor tiene corriente preparado de en esta las aguas. conferencia, No ¿no? sabemos lo Un que el nuevo Señor tiene cargo, preparado para esta una nueva conferencia, tal vez dirección. nuevo Estamos encargo, una prestos nueva para poder dirección. estar con un corazón Estamos sencillo, sensible listos ante para lo que estar el con un Señor corazón desea, ¿no? Que el sencillo y Señor guarde sensible nuestro ante lo que el corazón, Señor desea, pedirle que el que el Señor Señor guarde la guarde nuestro conferencia y que corazón, muchos podamos pedirle que el Señor participar, guarde la que conferencia, que realmente muchos no podamos desperdiciemos participar tiempo, ¿no? y Que que no no seamos desperdiciemos el como tiempo, Esaú perdió su que no herencia. ¿Por qué? seamos Porque él no que estaba, por más que Esaú lloró, perdió su pero herencia. en ¿Por su qué? corazón Porque él ese no no era su estaba. Por más propósito. que Dios no lloró, estaba en pero en su su corazón no corazón y estaba ese realmente por propósito, eso Dios no él estaba perdió en su esa corazón. oportunidad. Y realmente Gracias al por eso él Señor por esa perdió esa palabra. Amén. oportunidad. Amén. Gracias al Amém, Señor por esta amém. palabra. Amén. Realmente a conferência, né, e esses momentos que a gente Amén. tem Realmente com a esta palavra profética, conferencia né, es una são oportunidad parte que da tenemos bênção, con né, la da palabra primogenitura profética, es que parte Deus nos deu, né, de la e que não bendición de la podemos perder, né. primogenitura. Mas Nosotros no lembrei podemos perder que o esto. nosso irmão Pedro falava da experiência de Recordé lo que Jacó, el né, hermano Pedro ele tinha um mencionó de la coração experiencia de Jacob. desesperado, né, Él pela tenía un bênção. corazón Ele não merecia, né, que ele ansiaba la era o bendición. filho menor, né, Él no mas lo, no no lo seu merecía coração, porque era né, el hijo ele menor, estava pero en su corazón desesperado pela él bênção, né. estaba E assim tem que ser o nosso ansiando coração, esta irmãos, né. bendición. Y Nós ese temos que debe ser estar nuestro corazón, desesperadamente un como a corça, corazón que ansioso realmente procurando água viva, né. ansea E como sempre que tem el esse coração, ciervo brama por las no corrientes de las aguas. De esa ensino, vai manera debemos continuar ansiar abençoando, né, as casas de y adolescentes, queremos que el Señor familiares continúe e tudo bendiciendo que las nós herramientas, recebemos las casas de vai ser adolescentes, abençoado pelo Senhor. Então, y irmãos, todo lo faça que isso nosotros com recibamos será cuidado, bendecido por el muito Señor. prudente. Irmão Pedro, irmão Gabriel, irmão Luiz, Hermano realmente Pedro, foi hermano Gabriel, maravilhoso compartilhar com realmente vocês fue maravilloso essa live. compartir con ustedes en este live. Pessoal, quem você escolhe para encerrar? Para orar por Gabriel, ¿a nós? quién usted elige para cerrar y ore por nosotros? Quiero pedir a Amém, Michael que haga una oración por amém. Senhor nosotros. Jesus, Senhor, Amém. obrigado Amén, Señor por Jesús. essa, Señor, essa gracias live. Senhor, obrigado por por tudo este que o Senhor live, tem feito nesses dias. por todo lo que el Nós temos a Señor ha hecho en fé de estos tudo que o Senhor días, vai fazer, né? pero aún te Nesses agradecemos próximos por dias todo da lo que vas a conferência. hacer en estos Temos fé próximos no días en la Senhor, Senhor, conferencia. que todas as Nosotros coisas, todas as oramos coisas que têm que por ser todas las armadas na cosas, conferência, né? por todo lo que tiene que Todos os ser foguetes que vão planeado ser en esta movimentar, conferencia, todos todas las cosas que se van o a que tem que mover, ser todo coordenado, lo que o que Senhor possa tiene que ser abençoar
subordinado, que el Señor pueda bendecir.
Que el Señor pueda dar un ambiente lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Bendice también a nuestro hermano Pedro con este encargo, que el Señor lo pueda bendecir, darle una palabra como agua viva para que él pueda pasarlo a la iglesia. Y el Señor nos da un corazón de Jacob, un corazón que anhela ardientemente la bendición de la primogenitura. Danos un corazón, Señor, como el siervo que busca las aguas vivas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amém, Gabriel. Obrigado Amén, pela amén, sua amén, Gabriel. mediação. Gracias, Luis. Gracias, Michael, por la mediación. Amén, hermanos. Gracias. Jesús es Nos el vemos. Señor. Amén, hermano.